están los niños, que están los mayores, que están los adolescentes, que están los jóvenes. Somos una familia y disfrutamos de poder estar juntos. Y es lindo cuando uno puede agarrar el WhatsApp y mandarle un mensajito a un hermano diciéndole: che, ¿tenés una oración para orar por los niños? Un poco porque él es el maestro de campeoncitos y él se ocupa y entrega un poco más. Qué lindo que es cuando uno puede ofrecer algo o decirle a alguien: te animás a hacer esto, y él se anima un poco más. Por eso yo les aliento que, así como Luciano se animó un poco más y a compartir la palabra y darnos cuenta de que él también medita en la palabra y busca a los niños a lo largo de los evangelios, que nosotros también lo podamos hacer, porque nos hace bien, porque es necesario, porque la palabra habla a nuestra alma, a nuestro corazón. Y para seguir en este espíritu del festejo del Día del Niño, hay un no tan niño que convocó un par de niñas, ¿sí?, para cantar una canción. Así que vamos a tener una participación musical. Le invito a mi hermanito que pasa al frente, junto con Pía y junto con Luisana. ¿Sí? Fuerte el aplauso para ellos. Pablo, Luisana y Pía van a cantar una canción para nosotros que también nos va a hablar acerca del niño Jesús. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Agradecerles también al Señor por el espacio que tenemos hoy de cantar una nueva canción. Antes de empezar, nosotros preparamos un poema también relacionado a lo que decía recién el hermano Luciano, con Marcos 10, del 13 al 26, que nos dice: empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocaran, pero los discípulos reprendían a los que los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Nosotros queríamos también, antes de cantar, expresar un poema que preparamos en base a este versículo. Es algo muy bonito, pero también habla de la inocencia del Señor y cómo tenemos que tenerlos de ejemplos a ellos. Dice así: cuánta inocencia, cuánta alegría, cuánto amor a la vida, pequeño niño, hermoso regalo del cielo, tú que me enseñas a amar sin prejuicios ni maldad, y que con solo una sonrisa eres capaz de colorear mi vida. Tú que por cada segundo al pasar me enseñas a valorar la presencia y compañía de aquellos que apartan de su tiempo para estar conmigo. Gracias te doy, Señor, porque me enseñas a través de su pureza y alegría que debo ser como ellos para llegar al reino de los cielos. Este día queremos cantar esta canción que recuerda a un niño de Belén, un bebé que nació como un bebé pequeño nada más, como uno que entre tantos de la vida nace ya. No ocurrió nada más, era simplemente un niño, nació y ninguno preguntó si de mayor él tendría gran poder para sanar. Si andaría sobre el mar, era un niño. Nació un bebé pequeño y nada más, como uno que entre tantos que a la vida nacen ya. No ocurrió nada más, era un niño. Nació y ninguno preguntó si de mayor él tendría gran poder para sanar, si andaría sobre el mar. Era un niño. Nació y ninguno preguntó
Jesús ha cambiado su victoria por placer terrenal. De su cruz queda ya un recuerdo. Vivir, matar si es necesario alguna vez, cortar la vida antes de que pueda aún nacer. No debe ver un recuerdo. Jugar a ser una mejor generación, marcharse si es posible del hogar, sembrar odio y rencor sin saber perdonar. Escucha esta hora la eterna verdad, que el niño de Belén un día va a regresar y buscará tanta maldad, marcando frontera final, y todo el universo lo podrá contemplar, y toda obra oculta a la luz nacerá. Su iglesia marchará con él a un nuevo lugar, un hogar, una ciudad que él prepara ya. Antes de darle lugar a Rubén, también me gustaría invitarlos un ratito de pie para que podamos orar por los niños, porque esto es un día importante y como dice también la palabra, seamos como los niños, imitémoslo porque en ellos hay pureza, y seamos como ellos porque imitándolos vamos a lograr entrar al reino de los cielos. Oramos. Padre que estás en los cielos, Señor, primero que nada te agradecemos por este espacio, te agradecemos por darnos también el privilegio de ser tus hijos, por estar en este lugar, de escuchar tu palabra, de escuchar tus alabanzas, Señor. Dejamos lo que queda de la reunión en tus manos también, pero agradecerte por los niños, por aquellos niños que están en nuestra iglesia y por los que no también, Señor, para que se puedan seguir sumando. Sabemos que en ellos posteriormente seguirá tu obra, Señor, así que permítenos, Señor, ser sabios, permítenos ser capaces también de guiarlos y de instruirlos para el día de mañana, y ellos poder continuar con esto. Te agradecemos nuevamente por todo. Dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, damos gracias a Pablo, a Lu, a Pía por este tiempo que nos regalaron. Y vamos a terminar este momento y esta reunión especial por el Día del Niño con un pensamiento allí en capítulo 2 de Lucas. Un poco hablando acerca del niño Jesús, quiero que vayamos a Lucas capítulo 2 y en el final del capítulo nos encontramos con aquel acontecimiento en la vida del Señor Jesucristo cuando con sus padres va hasta el templo y allí Él se queda en el templo. Sus padres vuelven un día de regreso hacia su casa y se da cuenta de que el niño Jesús no estaba ni entre sus familiares ni en la gente que venía en la caravana. Entonces vuelven y lo empiezan a buscar al niño Jesús, y el niño Jesús de 12 años estaba allí entre los escribas y los fariseos, los eruditos de aquel entonces, preguntando y también respondiendo algunas preguntas. Y me llamaba la atención un par de versículos de este pasaje. Dice en Lucas capítulo 2, versículo 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Perseverancia, constancia en el hecho de ir a la fiesta de la Pascua por parte de sus padres.
solemos acudir? ¿Dónde solemos frecuentar? ¿A qué lugares solemos ir permanentemente? Y es una voz que sonaba en mi cabeza y en mi corazón, de que muchas veces tengo que fijarme dónde estoy yendo, porque hacia donde yo voy es donde llevo también a mis hijos, es donde yo llevo a mi familia. Y dice el versículo 42, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Esta costumbre era el famoso Benei Mitzvah, que hoy conocemos como el Bar Mitzvah, que hacen los judíos a la edad de 13 años. Claro, el Señor Jesucristo tenía 12 y estaba a punto de cumplir esos 13 para ser mostrado en sociedad. Así que también era la costumbre de aquel momento. Y el versículo 52 al final, luego que relata el acontecimiento, dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Y esto fue lo que más me llamó la atención y en lo que me quiero quedar en esta noche para que nosotros pensemos. El Señor Jesucristo se desarrollaba en sabiduría y en estatura. Un crecimiento físico, como todos lo hemos tenido en cierta edad de nuestra vida, ¿sí? Como vemos crecer a nuestros hijos, algunos más, otros menos, ¿no? Como vemos crecer a nuestros hijos y te dice la mamá, hay que comprarle zapatillas nuevas, la calcita le queda corta, hay que comprarle una calcita nueva. Y nos pone contentos y nos alegramos de que ellos crezcan, y se pongan grandotes. Pero muchas veces no nos detenemos quizá, o me gusta prestar atención, y quiero que prestemos atención, en el crecimiento en cuanto a la sabiduría de nuestros hijos. No está mal ocuparnos en su crecimiento en estatura, está perfecto. Pero ¿qué del crecimiento en sabiduría para con nuestros hijos? Y esa es la pregunta que yo me hacía. ¿Cómo están creciendo mis hijos en sabiduría? Y esta palabra sabiduría, que del griego viene de la palabra sofía, es una palabra que se puede traducir como conocimiento, como inteligencia o como discernimiento. Y cuando nosotros vamos al libro de Proverbios, vamos a encontrar que se nombra muchísimo en el libro de Proverbios. Claro, el libro de Proverbios está escrito en hebreo, no está escrito en griego. Pero la traducción del hebreo al griego, de las palabras que se utilizan, son justamente esta: sofía o sabiduría. También la acepción de conocimiento, la acepción de inteligencia y la acepción de discernimiento. Pero hay versículos claves en Proverbios, y uno lo encontramos allí en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que nos hablan acerca de la sabiduría y cuál es el principio de la sabiduría. Y dice el sabio Salomón, comenzando con el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio. La NBI lo traduce el comienzo de la sabiduría. Es como el fundamento, las bases sobre lo que yo luego comienzo a edificar. Y entonces, personalmente, me ponía a pensar en cómo estoy edificando la vida de mis hijos. Y hablando del Día del Niño y pensando en los niños, entiendo de que como padres, como madres, tenemos un rol importante en el desarrollo de sus vidas. En el desarrollo de su sabiduría. Y pensando en esa sabiduría justamente como el conocimiento, la inteligencia y el discernimiento. Y pensando en el conocimiento, en ese conocimiento que hace a la persona de Dios y a la persona del Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios me dice de que el principio de la sabiduría, el principio del conocimiento de Dios es el temor de su persona.
Y en ese temor de la persona de Dios, yo me pregunto, ¿cómo hago para transmitirles a mis hijos el temor de Dios? ¿Cómo hago para transmitirles el consejo, el conocimiento de Dios? Y pensando en eso, la respuesta que yo encontraba era de que primeramente tengo que hacerlo yo. Yo tengo que ser el ejemplo con mis hijos de ese temor de Dios, para que ellos alcancen la sabiduría. Y el desafío que nosotros tenemos como padres y como madres es transmitirle justamente ese temor de Dios. Porque cuando nosotros le transmitamos el temor de Dios, justamente es cuando nosotros le vamos a poder transmitir el conocimiento de Dios. Basado en la palabra de Dios y en sus escrituras, que son nuestro ejemplo, que son los mandamientos que nosotros tenemos, que son las instrucciones que nosotros tenemos para poder llevar a nuestros hijos en el temor de Jehová. Pero el primer desafío es para mí. Yo estoy teniendo temor de Dios. ¿Y qué es tener temor de Dios? Dice un escritor que tener temor de Dios es pensar en esa amorosa reverencia hacia Dios que comprende la sumisión a su señorío y a los mandamientos de su palabra. Es como presentarnos ante Él con reverencia, pero nos podemos regocijar. No es que delante de Dios el temor es miedo, sino que verdaderamente delante de Dios el temor es reverencia. Y en esa reverencia es una amorosa reverencia que comprende sumisión al señorío y a los mandamientos de su palabra. Y entonces la pregunta que yo me tengo que hacer a mí mismo es, ¿estoy teniendo reverencia y sumisión a la persona de Dios y a los mandamientos de su palabra? Es que si lo estoy teniendo, verdaderamente estoy teniendo temor de Dios. Ahora, si no lo estoy teniendo, no estoy teniendo temor de Dios. Y si no tengo temor de Dios, no voy a poder darles el principio de la sabiduría, el comienzo de la sabiduría, el fundamento de la sabiduría. Y fíjense que la sabiduría dijimos que es conocimiento de Dios, pero también es inteligencia. Y me venía una frase que hoy está muy utilizada, es la inteligencia emocional. Y no solamente el conocimiento de Dios, la inteligencia emocional, sino también el discernimiento espiritual de las cosas. Y saben que vivimos en una sociedad donde no hay conocimiento de Dios, porque Dios no se lo estudia, no se lo conoce, no se lo busca. Vivimos en una sociedad donde lamentablemente no hay inteligencia emocional y vemos personas con reacciones extremas ante circunstancias que uno dice, no podés reaccionar de esa manera, es porque justamente no hay inteligencia emocional. Las emociones afloran de una manera desmedida ante circunstancias cualquiera. Y también tenemos poco, nada de discernimiento espiritual. Y entonces cualquier pensamiento filosófico nos lleva. Y allá vamos. Y nos dicen de algo y allá lo compramos. Y vemos otra cosa y vamos y lo buscamos. Y no tenemos discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Por eso es importante que conozcamos al Señor, temamos a Dios, para que se lo podamos transmitir a las generaciones que vienen. Y en ese transmitir el conocimiento de Dios, ellos logren inteligencia emocional en sus vidas, donde puedan darse cuenta de que pase lo que pase, circunstancias que le tocan enfrentar, hay un Dios que gobierna, está en el cielo y tiene todo bajo control, que nada se escapa de su mano y que Él gobierna también sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre los acontecimientos que están sucediendo.
Porque si no, sale una noticia y nos ponemos re locos, nos ponemos mal. La Argentina está sufriendo una crisis económica. ¿Es real? Sí, es real. Pero ¿cuántas crisis económicas sufrió el país? Un montón. Le han sacado al pobre peso cero a montones. Y todo sigue el camino. Porque tenemos que no afanarnos en las cuestiones de este mundo, sino tomarnos de la mano del Señor Jesucristo. Y eso nos va a ayudar a pensar de una manera diferente. Y vamos a poder tener, tomado de la mano de Jesucristo, discernimiento espiritual de las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento de la palabra. Por eso, en la búsqueda de esa sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, el discernimiento, es importantísimo que temamos a Dios. Y el Señor Jesucristo, parte de la Trinidad, ese Dios hecho hombre, le responde a José y a María cuando lo fueron a buscar al templo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Él estaba en sintonía con su Padre Celestial. Él lo buscaba, por eso él fue a la fiesta y se quiso quedar, no se quería volver. Y es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida espiritual. Ir al Señor y no querer salir de sus brazos. Descansar en su persona. Y es ahí donde nuestros hijos van a ver nuestro ejemplo. Como decía Pablo, no porque lo haya alcanzado yo ya. Porque muchas veces como padres flaqueamos en la carrera y nos equivocamos. Y si quieren alguien que me conozca en camiseta, pregúntenle a mi hijo. Pero cada día nos renovamos en la persona del Señor Jesucristo, buscando que el temor de Dios se manifieste en mi vida, a pesar de mis faltas, a pesar de mis flaquezas, a pesar de mis errores. Pero hay esperanza para mi vida, hay esperanza para mi familia, hay esperanza para mis hijos. Cuando yo verdaderamente busco la sumisión a la persona del Señor Jesucristo, busco los mandamientos del Señor Jesucristo para mi vida. Y aunque mis errores muchas veces florezcan y afloren, la gracia del Señor es la que me cubre. Y su amor es el que se derrama en mi vida. Y por su gracia yo tengo fe de que a pesar de lo que sea, el Señor va a hacer algo en mis hijos. Pero claro está de que yo me tengo que ocupar en mi vida de oración, que nuestros hijos e hijas nos vean orar. Me tengo que ocupar en mi vida de estudio de la palabra. No te digo de lectura de la palabra, te digo de estudio de la palabra. ¿Qué te gusta estudiar? ¿Qué te gusta leer? Sobre fútbol, sobre autos de carrera, sobre sistemas de riego por aspersión, sobre instalación de gas natural, como hay hermanos que están ahí. ¿Qué te gusta? Que te guste la palabra de Dios. No importa la cantidad que leas, pero estudiala. Aprende cosas de la palabra de Dios. Deleitate. Tené placer de la palabra de Dios. Descubrilo. Y eso te va a ayudar a crecer en el temor de su persona. Vivir en oración, vivir en estudio de la palabra y vivir también en comunión. Dice que la iglesia primitiva perseveraba en eso, en la comunión unos con otros. Vení, mirá a los niños cómo les gusta venir. ¿Por qué vienen acá? Porque les gusta jugar. Una vez tenía un jefe que me decía de que para él los negocios eran un juego. Yo dije, sí, es un juego. A veces se gana, a veces se pierde. ¿Y vos por qué venís a la iglesia? ¿Venís para jugar? Yo no vengo para jugar,
pero vengo a divertirme. Vengo a pasarla bien con mis hermanos. Vengo a tener un tiempo de comunión. Vengo a tener un tiempo de alegría. Vengo a tener un tiempo de saludarnos, de abrazarnos, de compartir, de charlar, de hacer amistades. También aprendemos de la palabra de Dios. Vengo a cantar. Venimos a la iglesia a pasarlo bien. Y si vos cuando venís a la iglesia no le estás pasando bien, yo no te voy a decir que dejes de venir a la iglesia, no. Vení más. Vení más a la iglesia. Involucrate más en la iglesia, porque yo te puedo asegurar que yo la paso bien. Porque se disfruta de la comunión. No todas las caras son bonitas. Hay algunos con cara larga. Pero se la pasa bien. Y no necesitamos. Y tenemos que disfrutar de la comunión entre los hermanos. Tenemos que hablar nuestras cosas. Hoy recibí un mensaje de un hermano que me dice, hace varios años atrás, cuando yo llegué a la iglesia, le tuve que pedir perdón. Sí, esta bocota grande que tengo a veces dice cosas de más. Y yo más de una vez ya he pedido perdón y disculpas. Pero quizás yo no fui, capaz que fue otro. Perdonalo. ¿Hasta cuántas veces? Hasta 70 veces 7. Y perdonalo. Y disfrutá de la comunión. Y que en tu casa pueda ser esta frase que te voy a leer una realidad. Un día la leí en una casa cuando llegué a Montermoso, a la casa de la abuela de mi señora, y ahora la volví a leer en la casa de mi hermano. Y dice, Cristo es supremo en este hogar, huésped invisible en nuestra mesa, oyente silencioso de nuestra conversación. Que esto sea una realidad en tu casa. Que el Señor sea supremo en tu casa. Que el Señor esté sentado a la mesa de tu casa. Y que cuando vos puedas hablar en tu casa, en la mesa, con tu familia, no tengas vergüenza de que el Señor te escuche. ¿Cuesta? Sí, cuesta. ¿Tenemos una bocota grande? Sí, tenemos una bocota grande. Pero busquemos el amor, busquemos el perdón, busquemos la comunión. Y disfrutando de la oración, disfrutando de la lectura que nuestros hijos van a ver, también disfrutemos de la comunión que nuestros hijos van a ver y que es importante para el desarrollo de sus vidas. Para que ellos ya de chicos, de niños, de pequeños, se sientan parte del cuerpo de Cristo, se sientan parte de la iglesia. Y como escuchamos en la canción, las estrofas o el coro de la canción de Santiago Benavides sea nuestra oración también. Y él dice, que te amen, Señor, que te amen. Que su gran ambición seas tú. Que trasnochen soñando tu reino de justicia, amor y virtud. Y termina, ¿qué otro tesoro podrían tener que la fe que se compara a la fe? ¿Qué otro tesoro podrían tener que se compara a la fe? Cerramos los ojos e inclinamos nuestros rostros. Ya vamos terminando. Le agradecemos a Dios por nuestros hijos, lo que tienen, los que tenemos. Y quizá tu hijo hoy no está acá, lo extrañás, oramos por él. El Señor es grande, escucha nuestra oración. Él gobierna. Por eso ahora vamos a orar por los niños que están aquí y por los niños que no están aquí. Por los hijos que están aquí y por los hijos que no están aquí. Padre,
Alabamos tu nombre y te agradecemos, Señor, por la bendición de tenerte en nuestras vidas. Gracias por la iglesia y gracias, Señor, por los niños que tenemos en la iglesia. Gracias por nuestros hijos. Gracias por sus vidas. Te pedimos para que podamos transmitirle día a día el temor tuyo, para que ellos puedan adquirir ese principio de la sabiduría, para que tengan conocimiento tuyo, inteligencia emocional y discernimiento espiritual. Desde pequeños puedan tener la guía de tu Espíritu, Señor, hablando a sus corazones, para que ellos sobre todas las cosas te acepten como su Salvador. Y Señor, también dejen que tú seas su Señor y sean siervos tuyos. Padre, y por esos hijos que hoy no están con nosotros, por esos niños que hoy no están aquí, Señor, también te pedimos por ellos. Clamamos por sus vidas. Señor, un día te conocieron, un día estuvieron entre nosotros. Clamamos para que ellos vuelvan. Señor, no para que ellos vuelvan a este edificio, sino para que ellos regresen a ti. Porque sabemos que tú, como nuestro Señor Jesucristo abrió los brazos allí en la cruz, abre tus brazos y los recibes. Los abrazas, los cobijas, son tuyos. Herencia tuya son los hijos, Señor, no son nuestros. Los ponemos en tu presencia, oramos, intercedemos por sus vidas. Te damos gracias y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Próximo martes, 20 horas, reunión de oración, y el domingo que viene, 20 horas, una reunión similar a esta. Que el Señor les bendiga.